Muy buenas noches para todos y todas. El Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez, la Escuela de la Caridad, el Secretariado Nacional de Pastoral Social, les dan una cordial bienvenida a nuestro diplomado que estamos cursando en Fe y Política. Recuerden que estamos en el primer módulo, en este primer módulo, nos estamos acercando a las bases o los fundamentos bíblicos y teológicos y pastorales del pensamiento social de la Iglesia en esa relación entre fe y política. Hoy precisamente, recuerden que la semana pasada nos cerramos la semana trabajando la política en el pueblo de Israel. En esta semana vamos a dar inicio a un tema también que es fundamental en el pensamiento social de la iglesia y es, hoy vamos a trabajar los principios y valores del pensamiento social de la iglesia, también en esa relación en fe y política. Hoy nos acompaña el licenciado Víctor Manuel Chávez Huitrón. Él nos acompaña desde la Ciudad de México. Como ven, seguimos con profesores internacionales en todas nuestras clases. El licenciado Víctor estudió Filosofía y Doctrina Social de la Iglesia en Roma, en la Universidad Salesiana y en la Gregoriana, respectivamente. Estudió Teología en la Universidad Pontificia de México. También realizó estudios de Administración de Empresas. Trabajó en el INDOSOC, que es el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, por 20 años, 17 como subdirector académico y 3 como director general. Trabajó en la Pontificia Universidad de México como director de promoción nacional y participa en la mesa directiva del Consejo Nacional de Laicos, así como secretario del Grupo de Pensamiento Social de la Iglesia de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, ODUCAL. Víctor, fundador también de la Red LAPSI, de la Red Latinoamericana del Pensamiento Social de la Iglesia. Allí creo que nos fuimos conociendo. Gracias, Víctor, por acompañarnos en esta noche. Sabemos también de sus compromisos y todo, pero ha sacado tiempo para estar aquí con nosotros desde México para Colombia y para otros lugares también de América Latina. Bienvenido, Víctor, y gracias por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias, Miguel, y gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que aceptaron el reto de inscribirse en este diplomado. Felicidades, porque les va a hacer mucho bien, no solamente a título personal, sino a sus comunidades y a su sociedad en su conjunto. Agradezco la invitación para exponer este tema. Como comentaba Miguel ahorita, pues es hablar de fundamentos éticos y necesariamente antropológicos. Lo antropológico y lo ético van de la mano. Y si lo vemos desde una perspectiva eh, religiosa, de revelación, pues entonces caemos en el ámbito de la antropología teológica y de la teología moral. Y de hecho eso es la doctrina social de la Iglesia, es teología moral social. Este título que se lo dio Juan Pablo II en sus encíclicas, pues ya se ha quedado así, que es la forma como se bautizó a todo este conjunto de enseñanzas para colocarlo en una disciplina científica. No es un discurso religioso, piadoso, de carácter un poco anecdótico, histórico, incluso sin falta de fundamento y ciencia. No, todo lo contrario. Estamos hablando que es un discurso científico y este discurso pertenece a la disciplina científica de la teología moral y particularmente teología moral social. Entonces, hablar de los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia es hablar de una visión antropológica, de una visión de antropología personal y comunitaria que tiene su inspiración en el Evangelio, que tiene su inspiración en la revelación y que todo esto es materia de estudio con método científico a lo largo del tiempo. Me recordaba antes de venir aquí a la sesión que el tema de los principios y valores de la doctrina social pues se ha ido conformando poco a poco con el paso del tiempo. Porque en el primer documento social de León XIII, pues no venía un capítulo de principios y valores, y tampoco en los sucesivos documentos del Magisterio Pontificio, sino que esto se fue gestando y se fue acomodando y se hizo una síntesis mucho más orgánica de estos principios y valores allá por los años 80.
ya con el Papa Juan Pablo II. En algún momento el Papa Juan Pablo II le pidió a un dominico español, que ha murido en paz descanse, el padre Soria, Carlos Soria, un dominico muy simpático. Juan Pablo II le pidió por primera vez, oiga, realice un compendio, una síntesis académicamente bien organizada de la doctrina social de la Iglesia. Y esa síntesis que esté enfocada hacia las universidades católicas. Y bueno, ahí por primera vez tenemos un documento oficial, porque vino a la luz pública como parte de un documento que emergió de la Sagrada Congregación para la Educación Católica, y luego posteriormente el dicasterio encargado de los seminarios y las vocaciones, y así se publicó, ¿no? Y ese es un librito muy pequeñito, muy breve. Yo les recomiendo que si lo encuentran por ahí, lo googlean, lo buscan en internet, o si lo buscan impreso, vale la pena. Es un documento, pues, que si bien está fechado en los años 80, pero es una síntesis muy bien lograda, muy bien lograda. Y bueno, ahí tenemos por primera vez organizado un capítulo sobre principios y valores. Vinieron después ya muchos estudios y estudiosos sobre la doctrina social, y emergieron ya varios libros hechos por especialistas, y se fue quedando entonces ya la costumbre de poner un capitulado específico que se llamara Principios y Valores. Y hay muchas versiones. Hay las versiones muy filosóficas, hay las versiones muy teológicas, hay algunas muy extensas, otras muy breves, pero ya se logró compendiar a través de muchos libros autorizados por teólogos sobre todo, pues lo que son los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia. Posteriormente, hacia el final de su pontificado, el Papa Juan Pablo II, recordarán ustedes que sugirió en Iglesia en América que se hiciera un catecismo de la doctrina social de la Iglesia. Y bueno, eso fue en el año 2000, concretamente en 1999, y se pidió a ese catecismo y se empezó a trabajar. Al final no se llamó catecismo, al final se llamó Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que es un libro más grueso, no es pequeñito como el otro, este es un libro grueso, es todo un compendio hasta Juan Pablo II, y obviamente tiene ahí el capítulo de los principios y valores de la doctrina social, un poco extenso, con una explicación muy amplia y muy bien lograda. Entonces, les doy estos testimonios como para decir dónde pueden seguir buscando ustedes a lo que vamos a hablar aquí. Una hora y cachito, y luego unos minutos de preguntas con ustedes, pues la verdad es que es tiempo insuficiente para abordar toda esta riqueza. Pero estamos hablando de eso, de fundamentos antropológicos y éticos del pensamiento social de la Iglesia. Y obviamente, esto se proyecta en todo el quehacer humano, en todos los ámbitos de la actividad humana. La familia, la sociedad civil, la economía, el trabajo, la política, la cultura, los medios de comunicación, toda actividad humana, toda, puede estar iluminada por estos principios y valores, que son de carácter, repito, antropológico y ético. Entonces, este diplomado que está enfocado hacia la acción política y política, pues de todos modos tiene por fundamento estos principios y valores, que son ya un proyecto. Estos principios y valores son, como los vamos a ver ahorita, están en espera de realización concreta por comunidades concretas o naciones concretas en sus distintos ámbitos de acción. No estamos hablando de algo que ya se logró,
algo que históricamente ya se puede verificar, sino que está en constante proceso de realización, está en constante proceso de verificación por un país, por una región, por unas comunidades, por otras, algunas poniendo ciertos acentos, otros poniendo los acentos en otros aspectos, pero es como la gran utopía de la propuesta cristiana en materia social. Es decir, estos principios y valores son la gran apuesta, la gran utopía antropológica y ética, llamada a realizarse, a verificarse en comunidades, en sociedades concretas. Si esto se realiza, si esto se verifica, si esto se aplica, no me gusta mucho la palabra aplicación porque nos conduce a una mentalidad técnica y tecnológica, y no, mejor, si esto se realiza, si esto se verifica, si esto se lleva a cabo, significa que esa comunidad vive según coordenadas antropológicas y éticas que la humanizan. Esta antropología y esta ética expresada en los principios y valores humanizan a esa sociedad, la hacen plenamente humana. En este caso podríamos decir, cuando estos principios y valores se verifiquen en el ámbito de la acción política, entonces podríamos decir que está humanizando la acción política en favor de las personas humanas que habitan una comunidad. Entonces, es la gran utopía a la que estamos llamados a contribuir. No sé si es el tema 4 o 5, pero bueno, olvídense del número. Principios y valores de la doctrina social cristiana o de la Iglesia. También tenemos que darle gracias no solamente al padre Carlos Soria, con esa pequeña síntesis de doctrina social de la Iglesia de los años 80, sino que también el cardenal Ratzinger jugó un papel importante. Antes de ser Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger pues tenía un papel importante acompañando al Papa Juan Pablo II, y en algunos de los documentos que escribió el cardenal Ratzinger como prefecto para la doctrina de la fe, pues nos dio esta definición. Joseph Ratzinger nos dio una definición que ayuda, siempre yo la propongo, seguramente ustedes ya la conocen, y ayuda pues eso, a definir qué es la doctrina social, a saber cuál es su naturaleza, a saber cuál es su propósito, de qué se trata cuando decimos doctrina social de la Iglesia. Y Ratzinger entonces definió la doctrina social de la Iglesia como esto. En este documento que se llama Libertatis Conscientia, número 72, dice que la doctrina social es un conjunto de principios de reflexión, de criterios de juicio y de directrices de acción. Fíjense, ahí hay 3 elementos: principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de acción. ¿Para qué? Ahí viene el propósito. Para que los cambios que en profundidad exigen las situaciones de miseria e injusticia, fíjense bien que hay un propósito de cambiar la realidad, no simplemente de interpretarla, no simplemente de constatarla, de hacer una hermenéutica o conocerla, sino hay una intencionalidad de cambiar la realidad. ¿Por qué? Porque la miseria y la injusticia son 2 realidades presentes que laceran la vida humana, y eso debe de ser cambiado. Entonces, estos principios de reflexión, estos criterios de juicio y las directrices de acción que propone la doctrina social tienen un propósito: ayudar a que esos cambios sean profundos, no sean cambios superficiales o cosméticos, no sean simplemente una maquilladita para no ver mis arrugas y no verme tan feo, no, tienen que ser cambios profundos.
y que esos cambios sean llevados de tal manera que sirvan verdaderamente al bien de los hombres, sirvan verdaderamente para humanizar las relaciones sociales en todos los ámbitos de la actividad social. Aquí encontramos entonces en esta definición de la doctrina social la palabra principios, y dentro de esos principios también van los valores, y son principios y valores de reflexión. Digamos que es la parte más teórica, más abstracta que tiene el andamiaje de la doctrina social de la Iglesia, más conceptual. Por eso se llaman principios, porque están al inicio, a la base de toda construcción social. Y si tenemos una sana concepción de la persona y de la sociedad, vamos entonces a poder construir toda la actividad humana y social bajo estos principios de una manera que sirvan realmente al bien, al verdadero bien de los hombres y de las comunidades. Entonces, el tema de hoy, pues sí, es simplemente analizar, estudiar, conocer el conjunto de principios de reflexión y valores, que son esa parte más teórica, más conceptual, sobre la cual se basa todo el andamiaje de la construcción social personalista y comunitaria, hecha como Dios manda. ¿Cuáles son esos principios? Pues son 7, 8. Vamos a apurarnos un poco para que nos dé tiempo de ver todo. Principio de dignidad de la persona, sociabilidad, bien común, autoridad, solidaridad, subsidiariedad y destino universal de los bienes. Ahí tienen a un lado citas de documentos del magisterio, particularmente de la Gaudium et Spes, de la Pacem in Terris, Sollicitudo Rei Socialis, Quadragésimo Anno o del Catecismo de la Iglesia Católica, en donde ustedes pueden encontrar también definido ese principio. 7, 8 principios de reflexión. Pero a estos habría que ayudar a aunarle los valores. Los valores son 4: verdad, libertad, justicia y amor. De manera que tenemos una hora para explicar y profundizar en 10, 12 conceptos. Y cada uno tiene su riqueza y su belleza y su bondad, pues, que cae por su propio peso. Entonces, estos son los principios: dignidad de la persona, sociabilidad del hombre, bien común, autoridad, solidaridad, subsidiariedad y destino universal de los bienes. Estos son principios. Y valores de la doctrina social son estos 4: verdad, libertad, justicia y amor. Sobre estos 12 conceptos está una visión del hombre y de la sociedad por construir. No es que ya estén así. La sociedad en la que vivimos, no vivimos en la verdad, no vivimos en plena libertad, mucho menos en justicia y mucho menos en amor. Las sociedades en las que vivimos, ustedes en Colombia y yo en México, pues dista mucho de decir que respetamos la dignidad de la persona, que tenemos una sociabilidad respetable, que hemos logrado el bien común, ¿no? Estamos muy lejos de eso. Que tenemos autoridades de carácter moral intachables, estamos lejos de eso. Que se verifica la solidaridad, la subsidiariedad y sobre todo el destino universal. No, nada de esto todavía se ha verificado de manera plena, sino que está por construirse. Y por eso se llaman principios y valores. Y por eso son el fundamento antropológico y ético de todo el andamiaje de la doctrina social y que también se aplican en materia política. Claro que sí. Se trata de construir al hombre. El hombre se hace. El hombre libre, a través de sus acciones libres, se va haciendo a sí mismo. Y ese hombre es un ser complejo. Es un ser que hemos ido conociendo a lo largo del tiempo
Hemos ido profundizando en más dimensiones, en más facultades, en más operaciones, en aspectos históricos de raíz, de su fundamento, y sin embargo, aún podemos decir poco de él. El hombre sigue siendo un misterio para nosotros mismos, a pesar de tantas cosas que podemos decir sobre el hombre, a pesar de tantas disciplinas que estudian al hombre. Ese hombre es libre. Es un dato que captamos por la inteligencia, pero que no decidimos. Es un dato de hecho. El hombre se descubre a sí mismo como libre, con libre albedrío. Diríamos desde la fe, es un don, la libertad. Y además está aportado hacia la verdad, está hecho para la justicia y el amor. Originariamente así estamos hechos. De la verdad, la libertad, para la justicia y el amor. Y para que esto se pueda realizar, para que esto se verifique en cada época de la historia, en cada comunidad, en cada ser humano, necesitamos trabajar entonces el tema de la dignidad humana como fin último de toda la actividad humana, valga la redundancia. Garantizar la dignidad humana como fin último de todo lo que hacemos. Y para que esto resulte, necesitamos trabajar con ciertos medios, y esos medios son esos otros principios: la sociabilidad, la solidaridad, la subsidiariedad, la participación, la autoridad, el destino universal de los bienes. Todo esto garantiza la dignidad humana y el bien común. Y si se garantiza la dignidad humana y el bien común, significa que favorecemos a que todas las personas vivan en la verdad, en libertad, en justicia y amor. El amor es el ingrediente que particularmente le ha puesto la propuesta cristiana a la construcción de la sociedad. Porque verdad y libertad e incluso justicia lo podemos encontrar en otras tradiciones, lo podemos encontrar en los griegos, lo encontramos en el Imperio Romano, y en todas las culturas hay el equivalente a verdad, libertad y justicia. Pero solamente el amor como una categoría que construye la vida social la encontramos en la propuesta cristiana. Y es como la coronación de todo. Si el hombre logra vivir en la verdad, en la libertad, en la justicia y el amor, es un hombre pleno, es un hombre feliz, es un hombre autorrealizado, según la propuesta cristiana. Para ello necesitamos trabajar el tema de la dignidad humana, el tema del bien común, y para ello necesitamos ser solidarios, subsidiarios, necesitamos participar, desarrollar un sentido de la autoridad y realizar el destino universal de los bienes. Al final, en esta lámina quiero decirles que todos estos elementos van de la mano, no podemos separarlos. Así como los derechos humanos van todos juntos o no va ninguno. No podemos decir en la cartilla de los derechos humanos estos sí y estos no, porque todos son subsecuentes, todos llevan una lógica interna, todos están conectados unos con otros. Lo mismo, los principios y valores de la doctrina social están conectados entre sí. Uno lleva al otro. No puedo ser solidario y no participar. No puedo trabajar por la dignidad humana y desentenderme del bien común. No puedo desarrollar un sentido de autoridad sin justicia, sin amor, sin mayor libertad. Todos están conectados, todos están entrelazados. Uno nos lleva al otro. Y como ven, pues no son pocos, son 12. Y son 12 conceptos exigentes. No crean que son sencillos. A lo mejor en la definición,
en la proclamación, pues parecen sencillos, hasta de sentido común, pero son exigentes en su contenido. Eso lo vamos a ver enseguida. Se trata entonces la propuesta cristiana y la doctrina social cristiana apuesta por el desarrollo del hombre, como ya lo vimos ahorita, para que sea libre, para que sea pleno, pero ese desarrollo del hombre en la propuesta cristiana no se logra desarrollando individuos por separado, uno por uno, aislado de los otros. Eso no se logra así. La carrera individualista que nos proponen ciertas propuestas contemporáneas, que cada quien se interese de lo suyo y se olvide de lo demás, eso no lleva a plenitud al hombre. Y la propuesta cristiana trabaja más por el ámbito comunitario, sin ser comunismo. Lo comunitario sin ser comunismo, ni socialismo, ni marxismo, mucho menos colectivismo, ¿no? Pero sí trabajar la comunidad integrada de personas libres, la comunidad integrada por personas que hacen relaciones justas y también bajo la categoría del amor, la comunidad que se rige por la verdad. La propuesta cristiana no es para que los individuos seamos felices. Eso sería el individualismo, que no es una propuesta cristiana. Es para que las comunidades desarrollen personas plenas. Pero necesitamos trabajar los dos ámbitos, el personal, individual, y el comunitario. Dice la Gaudium et Spes, leo rápidamente la Sagrada Escritura, con la que está de acuerdo la experiencia de siglos, enseña a la familia humana que el progreso altamente beneficioso para el hombre también encierra, sin embargo, una gran tentación, pues los individuos y las colectividades, subvertida la jerarquía de valores y mezclado el bien con el mal, no mira más que a lo suyo, olvidando lo ajeno, lo que hace que el mundo no sea ya un ámbito de auténtica fraternidad, mientras el poder acrecido de la humanidad está amenazando con destruir el propio género humano. Formas de los años 60 del siglo pasado de hablar de la fraternidad. La Sagrada Escritura y la experiencia nos dicen que solamente el desarrollo de las personas se puede dar en ambientes fraternos, no individualistas, no de aislamiento. Entonces, hay la tentación del individualismo y del colectivismo que olvidan partes de todos estos valores y principios y cuyo resultado final no es lo que se esperaba. Muy bien. Vamos entonces rápidamente a ver los 7 principios, 7, 8 principios. Antes de avanzar, quiero decirles que esta presentación en PowerPoint que estoy presentando, se lo voy a pasar a Miguel de manera que también él se las pueda hacer llegar. Todo lo que está aquí en pantalla lo tendrán. Habrá cosas que yo diga que no están en pantalla, eso a lo mejor si quieren hacer alguna anotación sería pertinente. Pero permítanme avanzar rápido con la presentación para poder completar el tema. El primer principio es el de la dignidad de la persona humana. Esta expresión ya es un pleonasmo. Ya estamos repitiendo el mismo contenido. Porque solamente podemos atribuir dignidad a la persona humana. Y decir persona digna es decir los humanos. Es una manera reiterativa de decir lo mismo. Dignidad, persona, humana, son 3 palabras que juntas en esta expresión, puesto como principio de la doctrina social, nos ponen el hincapié en la necesidad de trabajar y construir personas plenamente humanas.
y eso significa con una dimensión comunitaria muy específica. Dignidad significa valor, valor insuperable. Nada vale más que la persona humana. Por eso solo las personas son dignas. Yo puedo tener un perrito muy bonito o un coche muy lujoso, y tanto el perrito como el coche valen mucho, o una casa, pero nada vale más que la persona. Ni la casa, ni el perrito, ni el coche son dignos. No puedo aplicar esta palabra, este sustantivo a coche, perro o casa, por más caros que sean, porque la persona tiene un valor insuperable y por eso es digna. Si es digna, la persona, cada una de las personas, somos fines de todas las acciones, no somos medios, también de la acción política. Toda acción política tiene que tener por fin a la persona humana para respetar su dignidad. Consecuencia, nunca puede la persona ser instrumentalizada. Víctor, discúlpame que te interrumpa, levanté la mano. Diga, Es que no sé si hoy día sea sostenible ese planteamiento que solo la dignidad reside en la persona. No sé si la antropología ha evolucionado o está sin evolucionar, pero se habla de derechos y de dignificación de la naturaleza, por ejemplo. fíjate que se habla, tienes razón, pero se habla por analogía. Ese es No, un lo que yo uso de quiero, la palabra en sentido analógico. es decir, mi pregunta es, yo creo que estoy en desacuerdo y no sostenible mantener, porque eso es un antropocentrismo que ya está mandado a recoger, inclusive fracasado, a tal punto que estamos considerándonos tan dignos que estamos destruyendo el resto del entorno. Y me parece una antropología trasnochada que no se sostiene y estoy en total desacuerdo en un planteamiento como este, como también estoy en total desacuerdo cuando insistes que no es comunismo, pero voy a la raíz de la palabra comunismo y es la doctrina de lo común, ¿no? Yo creo que se sataniza los términos y aquí lo veo en usted plenamente. En este momento me tengo que declarar en total desacuerdo de su planteamiento. Bueno, yo estoy haciendo una explicación del planteamiento que hace la doctrina social de la Iglesia, no de mi opinión. Y usted está expresando una opinión a lo que expresa la doctrina social de la Iglesia. Y como opinión es respetable. Sin embargo, déjeme terminar porque apenas voy en la primera lámina. Como le dije, todos los principios van concatenados, uno lleva al otro. Y para comprender el conjunto y tener una visión completa, antes de calificarla, como usted ya la calificó, déjeme terminar, porque apenas damos al inicio. No, es que ya la propuesta tiene sesgo desde el comienzo, por eso reacciono Ah, ahora. no es ningún sesgo, es una propuesta que tiene unos fundamentos. Y esos fundamentos habrá que valorarlos en su conjunto para ver la objetividad, la veracidad que tengan. Y obviamente también contrastarlos con posiciones históricas. No es lo mismo hablar de comunismo que de comunitarismo o de colectivismo o de comunidad, aunque todos tengan el mismo prefijo que usted lo usó hace un momento, de lo común. El hecho de que tengan todos el prefijo de lo común no significa que comunismo, comunitarismo, comunidad sean lo mismo, ¿no? Cada concepto tiene su acepción, aunque tengan una misma raíz. La doctrina social no es comunismo, pero sí trabaja por la comunidad. ¿En qué se diferencian? Déjenme terminar. La doctrina social tiene un antropocentrismo hasta cierto punto sí, hasta cierto punto sí, pero no es un antropocentrismo absoluto.
¿Por qué? Porque también considera al hombre en su dimensión natural y por lo tanto necesitado de una forma de relacionarse con el medio ambiente, con las otras criaturas, con los otros seres, que no puede ser despótico y de destrucción. El antropocentrismo en sentido absoluto llevaría a eso que es reprobable, como usted lo ha señalado. Pero la doctrina social no tiene un antropocentrismo absoluto, pero sí es una visión antropocéntrica. Entonces, déjeme terminar antes de calificar y tratemos de entender el conjunto, porque, pues bueno, a mí me invitaron a hablar de doctrina social, no de mi opinión, y no quiero aquí ser condescendiente con ustedes en decir, bueno, pues llámelo así, no, sí es comunismo, no le gusta a usted el antropocentrismo, pues no es antropocéntrica, no quiero ser incluso irrespetuoso intelectualmente en decir, en congeniar con usted simplemente por deshacerme del entuerto. No, estos temas precisamente me está dando razón, precisamente los mismos conceptos a veces se batalla, se tiene cierta resistencia a interiorizarlos, aún por gente creyente, aún por gente que participa de una fe cristiana. Por lo tanto, a nosotros mismos nos cuesta trabajo llevarlos a la práctica, ponerlos en acto a nosotros mismos. Y por eso dije, esto nunca, voy a hablarles de una utopía, no de algo ya realizado. Voy a hablarles de la utopía de construir personas plenas y comunitariamente, sin que eso se llame comunismo, eso sí no. ¿Por qué? Vamos a ver por qué, porque todos estos elementos que se llaman principios, como reitero, no se pueden separar. No puedo decir, dignidad humana sí, pero sociabilidad no, o destino universal de los bienes no. O van todos, o estoy yo despedazando una materia que no se puede despedazar. Por otro lado, yo en pantalla no estoy viendo a nadie, discúlpeme si no vi que levantó la mano, en la pantalla solamente tengo esto y el cuadrito mío, por eso no vi si levantaron la mano, ¿ok? Y si estamos en desacuerdo, qué bueno, pero esperemos al final de la sesión a ver si puede dar respuesta a sus inquietudes. Teológicamente, dice la Gaudium et Spes, que es un documento del Concilio Vaticano II, el hombre es la única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo. ¿Esto es un antropocentrismo? Sí. ¿Sí? ¿Significa que Dios no ama a las otras criaturas? No, sí las ama. Dios ama toda su creación, pero ama al hombre, a la naturaleza, a lo humano, por sí mismo, por sí mismo. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver por qué. Y ama a las demás criaturas, a todo lo demás del orden creado y natural, en cuanto están en función del ser humano. Eso no significa que el ser humano pueda hacer un uso despótico y destructor del orden creatural simplemente porque soy el rey de la creación. No, en absoluto. Los otros principios le van a poner límites a eso. Los otros principios le van a poner límites a esto que usted ahorita está interpretando como un antropocentrismo. Pero aquí les diría, ¿bajo qué raciocinio puedo yo argumentar que la persona tiene una dignidad, un valor por encima de los otros seres? ¿Bajo qué forma de razonamiento puedo yo decir que el hombre es el fin de todo lo creado y nunca puede ser instrumentalizado? ¿Bajo qué raciocinio? ¿Bajo qué razonamiento? Y vamos a encontrar que ninguna filosofía, mucho menos ninguna postura sociológica,
mucho menos ninguna postura política lo va a defender. Lo único que defiende como racionalidad esta visión es la revelación. Es la revelación que Dios hace de sí mismo y del hombre. Es Dios el que nos ha dicho que el hombre tiene tal valor que nada vale más que él. Por eso dice este texto de Legado de Montespés, el hombre es la única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo. Esta es una afirmación muy fuerte. Si el hombre es la única que Dios ha amado por sí mismo, tiene tal valor, inmenso valor. Todas las demás seres existentes, todos los entes de la naturaleza, etcétera, son amados en función del hombre. Sin que eso, vuelvo a repetir, autorice al hombre a destruir a la naturaleza. Una sociedad que pierde este fundamento no sabría argumentar la dignidad humana de todos. No tendría un fundamento, no tendría cómo justificarlo. Y sociológicamente lo hemos visto. Hay sociedades que han dicho, bueno, los que nacen con retraso mental y demás, pues no son personas, no tienen derechos. Hay culturas incluso que se deshacen tal cual, que matan a las criaturas que nacen con algún tipo de tara. Hay otras sociedades en las que dicen, bueno, si tú no eres útil, si no sabes hacer nada, pues no vales. El criterio de la rentabilidad como criterio para saber cuánto vales. Hay culturas y grupos humanos en los cuales vales por lo que tienes, o por lo que sabes, o por el linaje, en fin, todas son, pero entonces unos sí valen y otros no valen. Los que tienen sí valen, los que no tienen no valen. Bueno, pues eso es ese es el mundo en el que vivimos. Y la utopía a la que estamos llamados a construir es que toda persona valga. Dicen los Bonhoeffer y muchos otros que una sociedad que pierde a Dios de su horizonte pierde todo fundamento para la construcción de la vida social. La doctrina social lo que hace es darle fundamento a una posibilidad de construir la sociedad de manera que todos valgan. Aún el que no produce nada, aún el que tiene retraso mental, aún el que no posee. Por eso el Papa habla de los descartados. ¿Quiénes son los descartados? Pues esas personas que viven en la práctica como si no fueran dignas. Han sido descartados por razones distintas. A veces es la raza, a veces es el sexo, a veces es la cultura, a veces es si estás conectado o no, a veces es lo que posees, en fin. Hay una cantidad enorme de descartados, de personas que parece que no tienen dignidad. Claro, es el reflejo de una sociedad que ha perdido del horizonte a Dios y que se ha quedado sin fundamento. Lo mismo va a pasar con la justicia, la verdad, todos los demás valores. Desde el punto de vista de la revelación, y esto es un dato teológico, el hombre, por su origen, tiene todas estas características que lo hacen digno, que lo hacen valioso. Es criatura de Dios, hecha a imagen y semejanza suya. Ha sido redimido por Cristo, tiene un llamado a ser santo. El Espíritu Santo, cada hombre, en la medida en que lo acepta, es templo del Espíritu Santo, tiene una vocación. Ninguno está aquí en la existencia de manera absurda, como lo planteaba Sartre. También el hombre, cada hombre, por su naturaleza, pues tenemos una serie de características comunes. Todos tenemos un cuerpo espiritualizado, un espíritu corporeizado. Todos somos sexuados, todos somos individuos y tenemos derechos, pero también somos personas, es decir, estamos hechos para la relación. Todos somos sociables.
no simplemente por defecto, por limitación, sino más bien porque estamos portados hacia la solidaridad. Pertenecemos a una polis, a un grupo, todos somos políticos. Estamos hechos para el trabajo. A través de todo esto generamos cultura y también teológicamente, no sociológicamente ni filosóficamente, pues somos una naturaleza caída por el pecado. Y ese pecado ha tenido unas consecuencias. Todas estas características se aplican a todos los seres humanos, tanto las anteriores, que puse aquí por su origen, estas por su naturaleza y lo mismo estas otras por su destino. Estas tres razones, origen, naturaleza y destino, son elementos comunes a todos los hombres de todos los tiempos, de todas las culturas. Hay momentos históricos en los que tenemos mayor conciencia de algunos elementos y momentos históricos en los que tenemos de otros. La propuesta cristiana arranca de aquí. La propuesta cristiana. Y es una propuesta. Probablemente al final de mi exposición no convenza al amigo que habló de lo que estoy proponiendo. Bueno, pues no lo convencí en la propuesta, punto. Es una propuesta. Decimos que es realista porque todos estos elementos se verifican en todos los hombres de todos los tiempos, de todas las culturas, incluso tenga conciencia o no. Si seguimos, cada que vean GS es Gaudium et Spes. Seguimos ahí en ese documento del Concilio Vaticano II, que es muy importante, es un documento también síntesis de la doctrina social de la Iglesia. Ahí está prácticamente todo. Dice el número 32. Dios creó al hombre no para vivir aisladamente, sino para formar sociedad. De la misma manera, Dios ha querido santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna con los otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en la verdad, le sirviera santamente. Esto es importante por esa lámina que usé del hombre de Vitruvio, en donde está un hombre singular, individual, y luego la otra imagen que usé de las manitas para ejemplificar lo comunitario. Dios no nos quiere salvar individualmente, nos salva en comunidad. Esta es una verdad teológica y soteriológica, se llama así, el misterio de la salvación, muy importante. La mayoría de cristianos en la actualidad vivimos un cristianismo individualista. Queremos salvarnos individualmente. Y esa no es la salvación que ofrece Cristo. Esa no es la salvación que ofrece Dios. Dios ha querido santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino en conexión unos con otros, en comunidad. Por eso la categoría pueblo. Hace 8 días vieron política en el Antiguo Testamento, seguramente salió la categoría pueblo. El Papa Francisco ha recuperado esa categoría, la ha revalorado y la ha propuesto. Se trata de construir pueblo de Dios. Y el pueblo formado por personas. No se puede hablar de salvación cristiana de manera individual. Quien así lo entienda no ha entendido la propuesta cristiana. De esta manera de entender al hombre, por su origen, por su naturaleza y su destino, es que surge la sociabilidad como un principio. Aquí no estamos apoyándonos en Juan Jacobo Rousseau o en Thomas Hobbes o en otros de los pensadores de la modernidad, sino que seguimos pensando en términos de la revelación. Que en términos de la revelación, la vida social no es fruto de un contrato, como lo proponía Juan Jacobo Rousseau, sino que Dios creó al hombre no para vivir aisladamente, sino en sociedad.
Dios, decimos, es comunidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres personas que se relacionan unas con otras a través del amor. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Es decir, estamos hechos para establecer relaciones de amor con los otros. Y así nos hizo. La vida plena humana solamente se da cuando logramos eso, establecer relaciones con los otros guiadas bajo la égida de la justicia y el amor. Y eso va de la mano con la justicia y la libertad. Entonces somos sociables no por defecto, no por un contrato social, porque eso pasaría. Hoy armamos un contrato en una dirección y unos años después armaríamos un contrato en otra dirección. Y esta propuesta es perenne, es para siempre. Estamos hechos para vivir en sociedad. Incluso en la jerga religiosa se dice lo que Dios quiere es que la humanidad sea una sola familia, que toda la humanidad, todos los pueblos, todas las culturas vivamos como si fuéramos miembros de una sola familia. Existe entonces una misteriosa pero real semejanza entre la unión que existe entre las divinas personas de la Trinidad y la unión de los hijos de Dios en la caridad. Cuando se dice hechos a imagen y semejanza de Dios, se está diciendo Dios es comunidad, estamos hechos para ser comunidad. Nuestras características están portadas a ello. Por eso somos sociables. Ahí viene la sociabilidad. Esta semejanza, según dice el concilio, demuestra que el hombre, única criatura que Dios ha amado por sí misma, no puede encontrar su propia plenitud como persona, como individuo, sino en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Dios es pleno creando y amando, el hombre es pleno amando. Y en ese acto de amor del hombre también viene la creación. La cultura es creación humana. Los modelos políticos son cultura, son creación humana. Los modelos económicos son parte de una cultura, son creación humana. Bueno, pues ojalá que todas nuestras criaturas humanas estuvieran hechas a semejanza del modelo original, que es Dios, cuyas relaciones están establecidas por el amor. No se puede ser feliz en términos muy llanos y sencillos si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Y eso es el amor. No se puede uno salvar si no ama. Cuando uno entra en la dimensión del amor, está salvado. En el amor seremos juzgados, diría San Agustín. Lo único que importa es el amor, diría San Juan. ¿Por qué? Porque es lo que nos hace plenamente humanos. Entonces, la sociabilidad no es por defecto, no es por limitación, no es por contrato. La sociabilidad es por esa propia naturaleza y capacidad de la que estamos dotados para establecer relaciones como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo las establece. De aquí viene entonces que a nivel de comunidad estamos llamados a realizar el bien común, el bien que es común a todos, ni siquiera a la mayoría, a todos, porque todos son dignos, porque todos estamos portados hacia la sociabilidad. Se supone que tendríamos capacidades de construir un bien que cobije a todos, incluyendo la naturaleza. Esta definición de bien común la da otra vez la Gaudium et Spes, puede haber otros documentos. El compendio de la doctrina social los va a remitir a esta definición. En fin, es una definición clásica, por así decirlo. Palabras más, palabras menos, todas las definiciones de bien común coinciden en que es un conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible que las asociaciones y cada uno de sus miembros logre de una manera fácil y plena su propia perfección.
Aquí quiero resaltar 4 cosas importantes. Primero, el bien común no es un elemento, es un conjunto de elementos. Son muchos elementos. No hay una variable que diga, esta variable realiza el bien común. No, son muchas variables. Es un conjunto de variables. Esas variables no son cosas tangibles, son condiciones de la vida social. Todavía es algo más abstracto. Ahorita vamos a ver un poco materializando cuáles pueden ser esas condiciones. Ese conjunto de condiciones hacen posible, segundo elemento, que cada persona, que cada familia, que cada asociación, que cada grupo, o sea, aquí no se excluye a nadie. El bien común debería ser posible que todas las asociaciones, todos los grupos, todas las familias, todos los individuos, todos, tercer elemento, logren de manera plena y fácil, cuarto elemento, su propia perfección. Su propia perfección. La perfección que cada quien, según su concepción, se da a sí misma. Entonces, esta definición contiene 4 elementos muy cargados de significado y muy importantes. Algunos de ellos rápidamente. Primero, dice ahí conjunto de condiciones sociales. ¿Qué es eso? Bueno, aquí voy a poner un rosario de 10 puntos. No tengo tiempo para explicar cada uno. Creo que cada uno podría después profundizar esto. Primero, parte de estas condiciones son las costumbres, de donde viene la ética, los valores, de los cuales participan los que viven en una comunidad. El bien común requiere buenas costumbres, requiere valores, requiere principios para que haya un neto social. Requiere también leyes, requiere marcos normativos, reglas. A veces son explícitas, a veces son implícitas, a veces son muy detalladas, a veces son simplemente valores genéricos. Bueno, pero se requieren reglas. Aquí hay una regla que a las 7 termino, 8 de ustedes. Esa es una regla y tengo que respetar si quiero construir el bien común. Otra regla es, me invitan a hablar de doctrina social, eso estoy haciendo, no de lo que yo creo y con lo que es mi punto de vista. Si lo cumplimos las reglas, el bien común se puede lograr de una manera más fácil. Aquí, estas siglas que están aquí, están en el caso mexicano, no sé en el caso de Colombia, pero como nación mexicana tenemos un marco normativo de leyes. Está la Constitución Mexicana, CM, que es la general. Luego están las leyes secundarias de cada uno de los artículos de la Constitución y luego los reglamentos. Todos van concatenados. La mayor es la Constitución Mexicana, leyes secundarias, reglamentos. Bueno, ¿es un valor la ley? Sí. Y también es un valor que la gente tenga la costumbre de cumplir las leyes. Porque si las leyes están escritas y no se cumplen, no se puede dar el bien común. Esas leyes, ese marco normativo, tiene que ir en función de garantizar más libertades, no de restringirlas. Si las leyes restringen libertades, no sirven. Hay que cambiarlas. Leyes, libertad de participación, libertad en materia económica, libertades políticas, sociales, culturales, incluso la libertad religiosa. Esta sociedad debe de ir institucionalizando todo este camino, hecho de buenas costumbres, de una ética social, de leyes que garantizan libertades, y entonces se crean instituciones. Las instituciones son importantes y necesarias para construir el bien común. También va a haber gente que está inconforme con lo que se está generando en la vida social. Pues tendrá que haber formas de gestionar la inconformidad. Esto en el caso mexicano, no sé cómo sea en Colombia, pero aquí cualquiera que esté inconforme con algo puede cerrar una vía importante y fastidiar la vida de miles de ciudadanos.
¿Por qué? Porque no le queda otra, porque la sociedad no le da formas para expresar su inconformidad sin que afecte a terceros. Debería de haber formas de esto. Y bueno, muchas veces las manifestaciones públicas que se organizan terminan en vandalismo, terminan incluso en muertos. Bueno, pues es que no hay una forma de gestionar la inconformidad. En una polis, una condición en las sociedades democráticas actuales es que existan partidos políticos para gestionar la llegada al poder, verdaderos partidos políticos, representantes de partes de la sociedad. Tiene que haber gobierno, tiene que haber gobernabilidad y gobernanza. Las tres tienen la misma raíz y sin embargo cada una tiene su propio significado. Tiene que haber equilibrio de poderes. Si estamos en una república democrática, pues tiene que haber equilibrio de poderes. Si no hay equilibrio de poderes, el bien común no se verifica. Tiene que haber un sistema de impartición de justicia que sea justo y sólido. Se necesita, es parte de esa condición que favorece el bien común. Y luego unas sanas relaciones entre el Estado, el gobierno, el mercado, la empresa y la sociedad civil, que son como tres sujetos activos dentro de toda sociedad. Estos son 10 puntos, apenas 10, puede haber más, de lo que se llaman condiciones sociales para el bien común. ¿Qué es el bien común? Un conjunto de condiciones sociales que favorecen y permiten, que cada persona, cada grupo, cada familia, cada asociación logre de manera fácil, incluso rápida, su propio perfeccionamiento. La Iglesia también es promotora de libertades, ¿eh? La Iglesia no dice, este es el único camino para ser feliz, no, este es el único fin. Cada quien puede, en su libre albedrío, darse a sí mismo los fines de su existencia. Y la sociedad debería de darle todos estos medios para que puedan lograrlo. Y si se logra y todos lo logramos, significa que estamos respetando la dignidad de todos. Estamos haciendo que la vida humana sea plena en lo individual, pero también desde lo comunitario. Esto en materia política, decía un político mexicano hace muchos años, que los estados democráticos que aplican estos conceptos necesitan dar mucha libertad a la iniciativa privada, mucha libertad a la sociedad civil, tanta libertad, tanta iniciativa privada y sociedad civil como sea posible, y tanto gobierno como sea necesario. Hoy que vivimos en sistemas populistas y autoritaristas, se pretende ir en sentido contrario. Menos iniciativa privada. Los mismos gobiernos están asumiendo actividades de la iniciativa privada. Menos sociedad civil. Los gobiernos asumen tareas de la sociedad civil. Y entonces se hacen gobiernos autoritarios. Esto es contrario exactamente a la construcción del bien común. Necesitamos construir más iniciativa privada, más sociedad civil organizada y menos gobierno. ¿Para qué? Para que se den condiciones de bien común. El bien común, entonces, entraña exigencias muy variadas, muchas exigencias. Compromiso por la paz, que es un compromiso de todos los sujetos que viven en esa sociedad. Un correcto funcionamiento del Estado. No hay estados perfectos, pero bueno, lo que hay que funcione con eficacia, de manera adecuada. Salvaguardar las garantías individuales, las libertades. El cuidado del medio ambiente es un elemento del bien común. Por eso no podemos depredar y gastar los recursos naturales de manera despótica, irresponsable. Mucho menos en nombre de una iniciativa privada, pues que no tiene responsabilidad social, ¿no? Parte del bien común está el cuidado del medio ambiente. Y entonces,
le damos valor al agua, a las criaturas, a los animales. Claro que tienen un valor, y tienen un valor, y por eso también hay que, digamos, cuidarlos, pero no tienen el mismo valor de la persona. Los derechos humanos, todos los derechos humanos, también son exigencias del bien común. Todos los derechos humanos, de todos. Y bueno, sobre esto, pues, das listas y listas, cada vez se acumulan más, ¿no? Porque está no solamente la Declaración Universal de los 30 Derechos Humanos, están los derechos de los niños, están los derechos de los migrantes, están los derechos de los ancianos, están los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, eso hay que lograrlo para todos. Si se logra para todos, entonces vamos en la línea del bien común. La realidad es que estamos lejos de esto. ¿A quién le corresponde construir el bien común? ¿Quién es el responsable? Bueno, todos los miembros de una sociedad. Todos deben de participar. No hay ninguno llamado a no hacer nada. Todos debemos de participar, cada uno desde sus talentos. Pero particularmente el Estado y el gobierno dentro del Estado tiene su razón de ser en trabajar para que todas las fuerzas, todos los elementos de la sociedad contribuyan a la generación de ese bien común. Entonces hay una responsabilidad por el bien común que le compete particularmente al Estado y a las autoridades o al gobierno dentro del Estado. Las autoridades políticas se legitiman si trabajan construyendo bien común, no bienes particulares o de partidos. Voy rápido porque el tiempo se agota. De aquí viene entonces el otro principio, el principio de participación, que es un derecho y es un deber. Todos tenemos derecho de participar, pero también debemos hacerlo con responsabilidad. Para los que tenemos fe en Cristo Jesús, la fe en Cristo Jesús es un elemento que nos impulsa al más perfecto cumplimiento de este deber. No se puede ser cristiano, seguir a Jesús, desentendiéndose de participar, de construir el bien común. Es una contradicción, no se puede. Aunque hay muchos católicos que sí lo hacen o lo hacemos. Somos bien católicos, estamos buscando nuestra salvación individual y no participamos en nada de la vida social. Esa es una contradicción interna. El mismo amor a Cristo y el seguimiento de Cristo me impulsan a cumplir de la mejor manera el deber de participar. No solamente como derecho, como deber. Ahora bien, en todo grupo humano tiene que haber autoridad. En este grupo la autoridad es Miguel. La autoridad en su país se llama Petro. La autoridad en mi país se llama Andrés Manuel. La autoridad, todo grupo humano tiene que tener una autoridad, pero ¿qué es la autoridad? Entonces, igual, desde la doctrina social, desde el mensaje revelado, autoridad no es simplemente el que ejerce el poder. ¿No? Se necesita también que ejerza poder, pero no es solo eso. Autoridad es el que sirve al bien común, el que tiene las capacidades de servir al bien común, y ya vimos todo lo que implica. Por eso no cualquiera puede ser autoridad, ¿eh? Dice un poco desde la misma terminología, yéndonos a los términos griegos, que la autoritas es esa capacidad de hacer florecer o de hacer crecer mejor a los miembros de un cuerpo social. Esa autoridad el que sabe hacer crecer a los otros. Y entonces viene la participación. Cuando yo sé hacer crecer a los otros, estoy respetando su dignidad. Si yo como autoridad no favorezco que crezcan, sino que permanezcan enanos, chaparros, mediocres, estoy lesionando su dignidad. Estoy cometiendo una injusticia. Estoy yendo en contra de su propia naturaleza. Entonces no soy autoridad, aunque ejerza el poder, aunque tenga un nombramiento,
aunque sea el que despache desde la presidencia. Mi forma de actuar es la que me legitima en si soy autoridad o no lo soy. Y fíjense que todos somos autoridad en algún rango, ¿eh? En el trabajo, unos son unos autoridades de otros, en la escuela, en la parroquia, en un sindicato, en un partido, en un grupo, hasta en un equipo de fútbol hay uno que tiene la autoridad que se llama el capitán. Bueno, pues es el capitán porque sabe hacer florecer el mejor juego de todos para que el equipo gane. Este concepto de autoridad entonces nos aleja muchísimo de simplemente ejercicio de poder y mucho menos de poder de la fuerza. Es servicio, pero requiere un soporte moral, una congruencia por parte de quien ejerce la autoridad. Juan 23, en uno de sus documentos, decía que autoridad es el arte. No cualquiera sabe mandar, ¿eh? Es el arte de mandar según la recta razón. Es una expresión muy breve, pero muy llena de verdad y muy pesada. No cualquiera sabe mandar. No cualquiera sabe ser autoridad. Es un arte. Se aprende, se desarrolla esto. De mandar según la recta razón. Entonces tenemos que de la dignidad viene la sociabilidad, de eso se desprende el bien común, la necesidad de participar y una autoridad con estas características. Pero faltan otros tres principios muy importantes. El principio de solidaridad. La solidaridad nos dice que es solidario el que hace propia la causa justa de otro. Es solidario si yo veo que en mi colonia, en mi barrio, se está cometiendo injusticias contra una familia o contra unas personas, yo soy solidario cuando hago mía esa causa. Esa es una actitud solidaria. Es un valor, la solidaridad, de comprometernos a cambiar las estructuras de pecado por estructuras solidarias. Así como hay estructuras de pecado en la sociedad que son injustas, que son insolidarias, que son de uso de unos contra otros, piensen en la trata de personas, pues más bien estamos llamados a transformar esas estructuras en estructuras de solidaridad. ¿Y por qué estaríamos portados a eso? Bueno, por una razón muy sencilla, porque nos sentimos un sólido. Solidaridad viene de sólido. La comunidad entera es un sólido, es un todo, en la cual cada uno de sus miembros nos hacemos responsables de lo que pase en ese todo. Por eso somos capaces de asumir causas justas de otro. Esta expresión es de Juan Pablo II, dice que la solidaridad no es un sentimiento. Se puso de moda campañas de solidaridad movidos por la televisión. Pues sí, porque la televisión con imágenes y musiquita te movían el sentimiento. Eso no es la solidaridad. Dice Juan Pablo II, solidaridad es una determinación firme, perseverante, de empeñarme por el bien común. ¿Qué significa? Que es un acto de libertad. Es una autodeterminación ser solidarios. No simplemente cuando me mueven la emoción con elementos externos, porque eso pasa. Es exigente la solidaridad, determinación firme, todos los días, perseverante, de empeñarme una y otra vez por el bien común. Aunque los otros se empeñen por el bien particular, por el egoísmo, por la no fraternidad, yo me sigo empeñando por el bien común. Eso es la solidaridad. Y de la solidaridad, que es pareja para todos, todos tenemos que ser responsables del solidum, del todo, viene una variante que es la subsidiariedad. Esa variante es muy necesaria y muy valiosa, porque dentro del núcleo social hay unos que saben más y otros que saben menos, unos que tienen más capacidades y otros menos capacidades. Incluso hay los que nacen con
capacidades limitadas y otros que nacen genios. En fin, hay una especie de desigualdad existencial dentro del núcleo social. Entonces, para que la solidaridad no venga destruida por el hecho de que algunos existencialmente pueden y saben más o tienen más y otros tienen menos, para que eso no venga destruido la solidaridad, es que viene el principio de subsidiariedad. Subsidiariedad viene de ayuda, de subsidium, que es un apoyo, y bueno, me voy a saltar esto para irme rápidamente a esta parte que es lo central. En la subsidiariedad, entonces, se da la solidaridad entre desiguales, unos que pueden más y otros que pueden menos, pero que hay que ser solidarios. ¿Cómo es eso? Ah, muy bien. Entonces vienen estos tres elementos. El que puede más, sabe más y tiene más, tiene que ayudar, subsidio, ayudar al que puede menos, tiene menos, sabe menos. Lo subsidia, porque tú no tienes lo que yo tengo, respetando sus justas. Pero hay que hacerlo sin que quede absorbido el de abajo, sin que quede aniquilado el de abajo, porque sería lesionar su dignidad. ¿Cómo se logra eso? Ah, muy bien. El superior ayuda. El que está abajo recibe la ayuda, pero se exige el máximo cumplimiento de sus capacidades. Se autoexige el máximo cumplimiento de sus posibilidades. Le mete el 100% de sus capacidades a partir de esa ayuda. ¿Para qué? Para que él en algún momento pueda no necesitar más ayuda. La subsidiariedad tiene que ser siempre temporal. El que ayuda al de abajo no puede hacerlo toda la vida. Si lo hace toda la vida, está echando a perder la dinámica social. El que está arriba y ayuda al que está abajo, tiene que hacerlo por un determinado tiempo. Mientras que el de abajo, haciendo su máximo esfuerzo a partir de esa ayuda, entonces pueda salir adelante. Si esto no se da, entonces la subsidiariedad se vuelve asistencialismo, paternalismo. En los gobiernos populistas se da mucho esto. En los gobiernos populistas es tal el subsidio que da el gobierno a los grupos, a las familias, a las personas, que vienen aniquiladas. Que esas personas no se desarrollan por sí mismas, sino que están todo el tiempo estirando la mano. Es una perversión de la persona y de la dinámica social y una perversión de la autoridad. Todo se pervierte en esos sistemas asistencialistas y paternalistas. La suplencia, la ayuda, el subsidio no debe prolongarse más allá de lo estrictamente necesario. Este principio de solidaridad y principio de subsidiariedad son muy necesarios en la actividad política actual para que realmente se construya el bien común. Son muy necesarios. Este principio de subsidiariedad lo están pervirtiendo todos los que llegan al poder, que están pervirtiendo la dinámica política, la dinámica social, están pervirtiendo a la sociedad misma y a las personas. Es muy importante asimilar esto para después proyectarlo en la vida. No se está diciendo que no se ayude, ¿eh? No, claro que sí hay que ayudar, pero tiene que ser inteligente la ayuda. Y estos 4 incisos nos ponen precisamente las claves para una ayuda inteligente. Terminamos la parte de los principios con el que es más exigente. Este es más exigente que los anteriores. DUB significa destino universal de los bienes. Es un concepto teológico, no sociológico ni filosófico. Destino universal de los bienes. Dios, que creó todos los bienes, destinó todos los bienes creados para toda la humanidad, de todos los tiempos, de todas las culturas, de todos los lugares.
La propiedad privada es una invención humana. Las distintas culturas lo han ido desarrollando de distinta forma. Algunas con mayor acento en lo privado, otras con mayor acento en la propiedad comunal o comunitaria, algunas conjugando una y otra, pero es una invención humana. El principio es que Dios quiso que todos los bienes creados fueran para toda la humanidad. Por eso hoy tenemos que respetar la naturaleza humana. Tenemos que respetar y usar con racionalidad los bienes, sobre todo los que no son renovables. ¿Por qué? Porque no es ético y no tenemos el derecho de gastarnos, de contaminar el planeta, comprometiendo la existencia de las futuras generaciones. Desde este punto de vista se hacen valiosos el cuidado de la naturaleza. Cada una de las especies animales, vegetales son valiosas, claro que sí, porque están en función de toda la humanidad de todos los tiempos. Y nosotros no podemos ser, en un antropocentrismo absoluto y despótico, gastarnos el planeta y que se frieguen los que siguen. No, no se puede, porque no estaríamos cumpliendo este destino universal. Esta manera de entender los bienes y la propiedad privada en términos cristianos se sintetiza en una cosa: la prioridad del destino universal de los bienes sobre la propiedad privada. Fíjense que esto no es comunismo, aunque se parece. Hay una prioridad del destino universal de los bienes sobre la propiedad privada. La propiedad privada no es absoluta. Tiene reglas, tiene límites y hay que ponérselos. La Populorum Progressio dice: todos los demás derechos, sean los que sean, comprendidos incluso de la propiedad privada y comercio libre, están subordinados al destino universal de los bienes. Todos lo que caiga en el derecho a la propiedad privada, la Iglesia no abole la propiedad privada. Por eso se diferencia del comunismo. Hay posturas socialistas y comunistas que intentaban la abolición de la propiedad privada. No, la propuesta cristiana no es abolir la propiedad privada, es ponerle límites. No, la propiedad privada no puede ser un absoluto, porque caemos en el individualismo que le pone el traspiés al bien común. Entonces, en términos sintéticos y breves, decimos que la doctrina social de la Iglesia exhorta a reconocer que la propiedad privada tiene una función social. Toda propiedad privada tiene una tarea, una función social que realizar. Y la clave de todo esto está en que nosotros aprendamos a ser administradores de lo que poseemos, de lo que legítimamente poseemos, incluso con propiedad, con derecho de propiedad, papelito. Sí, pero eso que poseo, que legítimamente poseo y es mío, incluso el conocimiento, hasta la espiritualidad, y no se diga las cosas materiales y el dinero, todos los bienes que poseemos tienen que tener una responsabilidad social, una función social. Deben de también servir al que lo necesita. ¿Cómo se hace eso? Aprendiendo a administrarlo de una manera en la cual, sin que deje de ser propietario, sin embargo, también otros usen y gocen de esos bienes. Todo depende de una forma de administración. Como ven, esto que tiene que ver con los bienes materiales, a veces pienso que es la parte más difícil de vivencia cristiana, porque aún entre las comunidades cristianas, la propiedad privada parece que es un derecho absoluto. Híjole, ¿cómo nos cuesta aquí ser solidarios y generosos? Bueno, y lamento mucho decirles que va a quedar pendiente el tema de verdad, libertad, justicia y amor. Son conceptos que la Iglesia retoma un poco desde Aristóteles, Santo Tomás de Aquino,
Esa es la tradición filosófica a través de los cuales se expresa de la verdad, libertad, justicia y amor. Cierto, hay también una interpretación teológica de estos conceptos, sin los cuales la sociedad no se humaniza. La sociedad, para ser plenamente humana, necesita que sus relaciones se den en la verdad, para la libertad, en la justicia y realizando lo que son relaciones de amor. Igual, la cultura contemporánea, no crean que está muy del lado de estas cosas. Vivimos sociológicamente bajo otras características, pero bueno, esta es la utopía. Termino con lo que inicié. Hacer realidad toda esta propuesta antropológico-ética es una utopía. Es la propuesta cristiana. Y es eso, es una propuesta. Espero haber convencido a mi amigo y a muchos de ustedes sobre la belleza y la solidez de estos conceptos, y le ruego por favor que no se limiten a esta hora y media, a esta charla, sino que vayan a las fuentes, que ya cité algunas de ellas, para seguir profundizando estos conceptos. Ok. A los mismos cristianos nos cuesta trabajo vivir bajo estas características porque hemos bebido de una cultura que va por otro lado. Y bueno, agradezco mucho su atención. Víctor, muchísimas gracias, hombre. Creo que hay mucha claridad conceptual en todo este tema. No es fácil. Sin embargo, dejar claro hoy, precisamente en medio de una propuesta de ética casi que de mínimos, o ni siquiera de mínimos, ¿no? Que ahí la cortina habla de la ética de mínimos, pero aquí creo que hoy la propuesta es inclusive más abajo, más abajo de eso, ¿no? Una ética, una relatividad ética que está llegando a nuestro mundo y que nos estamos también dejando contagiar de ello. Servio, por favor. Servio levantó la mano para que vayamos cerrando. No sé si alguien más quiere levantar la mano. Muy bien, ya estamos sobre el tiempo, entonces a todos muchísimas gracias por esta noche. Les pido por favor que quienes puedan encender sus cámaras me las regalen para una fotografía. Dos cosas importantísimas. Entonces, esta semana voy a organizar unos grupos de trabajo. Voy a organizar unos grupos de trabajo y lo voy a tratar de revisar un poco las regiones, a ver si pudiéramos dejarlo por las regiones para que ustedes puedan reunirse mucho más fácil, ¿no es cierto? Claro, la finalidad, yo precisamente me reuní esta tarde con una propuesta que estamos organizando para ustedes como trabajo final, y es precisamente cómo poder conformar allí donde ustedes trabajan, con quienes trabajan, con su gente, una comunidad política, ¿sí? Yo creo que inclusive nos hablaba un poquito la semana pasada Milton, ¿no? Cuando hablaba del pueblo de Israel, hablaba de pueblo, pero precisamente también hablaba de la comunidad, ¿no? Y decía que tal vez eso es lo que los ha mantenido siempre a ellos unidos, ¿no? El que son una comunidad, el que son un pueblo, ¿no? Entonces, les dejo ahí como el tema pendiente, pero voy a organizar esos grupos porque tengo una cantidad de gente metida en este WhatsApp, como 50 y tanto, y yo no solamente veo 33, 35 personas acá, entonces voy a señalar de una vez los grupos y vamos a estar con la gente que vamos a estar hasta el final, ¿vale? Recuerden que estamos en toda esta parte doctrinal y es importante. Ahí les acabo de dejar en el grupo de WhatsApp el compendio de doctrina social de la Iglesia, si es que no tienen el documento, para que lo empiecen a revisar. Son documentos que hay que dedicarles tiempito, ¿sí? Casi que una página por día o más. Son complejos, no son fáciles, son complejos, ¿sí? Pero hay que ir leyéndolo, hay que retomar la presentación, hay que retomar las grabaciones que nos dejan los profesores. Hoy nos dejó Víctor una presentación con mucha claridad sobre estos principios. Los van a necesitar muchísimo cuando empecemos a hacer el trabajo comunitario, que es el que nos interesa, el trabajo con la comunidad, porque vamos a ponernos a trabajar a ustedes con sus comunidades. Entonces, ahí van a necesitar un poco toda esta fundamentación para poderla trabajar. Vayan acercándose un poco al compendio, que es como el documento base, creo que desde el principio se ha dicho, se han anunciado el compendio. Y bueno, como les dije el sábado, espero que estén dispuestos para esta evaluación. Ya leyeron, ¿quién leyó? Levanten la mano, ¿quién leyó el capítulo 5 de la Fratelli Tutti? ¿Quién lo leyó? Levanten la mano ahí, vean.
Eso, listo. Ninguno levantó la mano. A ver, listo, ya, eso, vea. Levantamos la mano, muy bien. Ok, perfecto. Importantísimo que lo tengan muy bien leído porque pues van a tener ustedes que estar muy juiciosos contestando un examen. Como les dije, van a tener todo el día para el examen. Usted lo puede contestar en 5 minutos y sacar 5, ¿sí? Pero no es a pinochazo, por favor, ¿sí? Hay una respuesta que es la correcta, entonces tienen que buscarla, porque un no, un sí, cualquier cosita que puso Miguel por ahí puede cambiar la respuesta. Entonces, muy juiciosos, mirando a ver dónde se puso el sí o el no, o cómo se cambió la respuesta, y buscamos la respuesta correcta. Es lo mismo los falsos y verdaderos, que a veces uno pone eso a la suerte, falsos todos, y la embarró, o verdaderos todos y la embarró. No, hay que leer, hay que buscar, hay que aprovechar el documento. ¿Listo? Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Creo que ha sido una noche bien interesante, como todas las noches de nuestro diplomado, con temas claros, claves, doctrinales, que a veces son los que menos tenemos claridad, ¿no es cierto? Pero cuando empecemos en esta parte práctica, la aplicación de estos conocimientos, entonces seguramente ustedes van a decir, ay, ¿dónde era que habían dicho eso? ¿Dónde era que estaba? ¿Qué profesor fue el que habló de los principios? Ah, fue el mexicano. ¿Dónde estará lo que dijo el mexicano? Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan claro para que podamos al final tener un buen ejercicio. Y es que desde el centro de formación, tanto de el Centro Fray Gabriel como desde la Cáritas Colombiana, nos interesa mucho, mucho, mucho la aplicación. O sea, que vayamos a la parte práctica, ¿sí? Que vayamos a la parte práctica, eso nos interesa cantidades, creo que es lo que más nos preocupa al finalizar, ¿sí? Que ojalá también, como yo el año entrante voy a empezar a visitar. Entonces, por ejemplo, Adriana, que está en Tuluá, yo voy a empezar a visitar a Tuluá a ver qué pasó con el proyecto que iniciamos en el diplomado pasado. Entonces, claro, así voy a estar yo nuevamente con ustedes en diferentes sitios para ver cómo van esos proyectos que ustedes dijeron, vamos a hacer esto, pues a ver. Entonces, seguramente. Y que ojalá puedan organizar sus comunidades políticas, una comunidad política, una comunidad ciudadana, una comunidad que tiene claridad, una comunidad que aporta y una comunidad que hace que el país cambie, ¿cierto? Necesitamos los cambios y los cambios empiezan por nosotros. Un agradecimiento muy especial a todos y todas, no los demoro más, qué pena con ustedes. Les deseo un feliz descanso. Y bueno, continuamos el jueves tempranito, ahí nos vemos el jueves para continuar y el jueves cerramos este bloque, el jueves vamos a cerrar este bloque doctrinal con un tema también muy importante que es el método teológico pastoral del ver, juzgar y actuar, que seguramente muchos de ustedes lo dominan, lo trabajan, especialmente los religiosos o en sus comunidades los han ido trabajando, pero que es importante que lo revisemos nuevamente y que avancemos en ello. Muchísimas gracias a todos y todas, les deseamos una feliz noche, no sé si Víctor todavía está por ahí o ya nos abandonó Víctor. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos y todas. Entonces ahí nos estamos conectando. Nos vemos el jueves. Por favor, muy puntuales, participativos. Quiero verlos más participativos, ¿vale? No les dé miedo levantar la mano. Ahí van entrando, hoy preguntó Teo, pero así quiero verlos a todos que sean muy participativos, que vayan entrando en confianza mientras más participen, porque la idea es que construyamos entre todos. Bueno, feliz descanso, feliz noche para todos. Bueno, nos vemos el jueves. Bendiciones, ánimo. Adelante, pues. Todos van a sacar 5 en ese examen, ¿no es cierto? Como decía un compañero mío, si no saco 5 me fue mal. Entonces, así creo que ese es el lema para todos este fin de semana. Bendiciones, que descansen. Bueno, pues.